Buenas tardes, comunidad de Santo Domingo y oyentes de otros lugares del mundo. Hoy nos sentimos muy agradecidos por todo su apoyo, porque esta segunda temporada se está transmitiendo gracias a ustedes. Iniciamos con cambios importantes como el fondo musical, la colaboración para lograr 3 podcasts distintos. Temas y contenidos interesantes lo podrás encontrar en el podcast de los avispados. Si quieres disfrutar buenas historias, escucha Arcoíris de Dos Cabezas. Si eres melómano y disfrutas de la buena música, Fonografía Digital es para ti. Entramos a nuestra segunda temporada de Radio Cultivar, activos, en movimiento y con mucha emoción. Y puedes buscar a la Fundación Cultivar en redes de Facebook, Instagram y Twitter como Fundación Cultivar. Iniciamos con el espacio de avispados. Empecemos esta historia tal cual como la haría él. Por supuesto, se preguntarán quién es, pero antes de decirles, los llevaremos a un portal de sonidos llenos de aventura, que tendremos nuevamente en este podcast, Los Avispados. Le damos la entrada al escritor Javier Guedes, quien será el primer invitado de nuestra segunda temporada, junto al director de cultura Walter Garcés. Hola Javier, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Es un placer que estés de nuevo aquí con nosotros y compartiendo en Radio Cultivar con la Fundación. Hola Walter, buenas tardes, ¿cómo estás? Gusto saludarte de nuevo y bueno, quiero enviar a través de ti un saludo afectuoso a toda la familia de Cultivar, que siempre está en constante movimiento, permitiendo que todas estas causas se junten. Estamos, bueno, en medio de un tiempo difícil, pero de alguna manera siempre en actividad, en construcción, edificando, reinventándonos, reprogramando todas las actividades que veníamos desarrollando de manera presencial. Javier, partes de lo no convencional, estudiar, ejercer una profesión y hacer una carrera, lo que iniciaste, pero en un instante pues cambias tu vida y te vuelves un cuentacuentos, un escritor, un narrador. ¿Por qué lo haces, Javier? Fíjate, Walter, es muy curioso porque yo vengo repitiendo como un loop musical el hecho de que en mi experiencia de vida primero fueron las ciencias ambientales, luego es que viene ese salto cuántico, cuéntico hacia el mundo de la lectura y la escritura y resulta que analizando y yendo al detalle me doy cuenta que estos caminos se dieron en paralelo, porque en el momento en el que yo decido incursionar en la carrera de estudios ambientales en Barquisimeto, al mismo tiempo estoy siendo librero y estoy experimentando, acercándome por primera vez a mis primeras experiencias de escritura en periódicos urbanos donde hacía reportajes, pequeñas crónicas muy mal escritas, por cierto, pero yo estaba lleno de un entusiasmo tremendo y bueno, en ese momento me dedicaba a cambiar libros enciclopédicos por libros de literatura, de Bukowski, de la generación Beat, de Salvador Garmendia, de Cortázar, lo que me encontrara en el camino que pudiera darme a mi pie para iniciarme en la lectura, pero sin mayores pretensiones creativas, ¿no? Sin embargo, en ese mismo momento, mientras yo salía de una clase de geología, ordenación territorial o las materias que veía en la universidad, al mismo tiempo estaba escribiendo cuentos y se los estaba repartiendo a todos los amigos en los pasillos, al nivel de ser fastidioso y fiebrudo, pero con mucho entusiasmo siempre. Después de estos 11 años de ejercicio, es cuando después de algunas ceremonias de yagé, ayahuasca, de remedios indígenas, es que yo llego a la reflexión de que era necesario dar un salto. Y bueno, se dio la oportunidad de comenzar a trabajar con el Plan Nacional de Lectura, después de yo venir de, bueno, una serie de experiencias que tenía que ver con la supervisión ambiental, de planes ferroviarios, de sistemas de riego, de construcción de represas, pero donde yo todavía me sentía como cómplice de la devastación ambiental, no creía que realmente podía estar dando un aporte significativo, real, trascendente al hecho de la protección de la naturaleza. Por lo tanto, me sentí como usado de alguna forma y fue cuando realmente pretendí dar este salto, todavía quizás ingenuamente, pero bueno, en el camino todas las cosas se fueron aclarando, se fueron dando, de tal manera que fui haciendo camino, trayecto, experiencia
y bueno, tomándome muy en serio. Hicimos un resumen de todas las cosas que haces y que estás haciendo cuando leemos tu biografía. Nos quedamos cortos, por supuesto, pero cuéntanos cómo logras crear, o sea, siendo escritor, cómo capturas esas historias, cómo saber que una experiencia, un evento es parte de un cuento, de una obra. Fíjate, Walter, desde mi experiencia te puedo comentar que no tengo una sola manera de mirar o de observar la realidad, de interpretarla, de percibir toda la dimensión invisible que se mueve alrededor de ella. Por lo tanto, no hay una fórmula que yo pueda reseñarte. Sin embargo, hay como una resonancia, una frecuencia que siempre está allí encendida, como una aplicación que puede reconocer de forma automática cuando hay en algún evento, en alguna anécdota, en alguna referencia literaria, alguna historia escondida. Muchas veces las anécdotas se dan de manera en la realidad tan insólita, tan rara o con ese carácter humorístico que las caracteriza, que evidentemente casi que no hay que tocarlas para que sean una historia en sí. También está el caso donde hay una historia que está dormida y uno realmente se encarga de despertarla al momento de llevarla a un plano literario donde comienza de pronto a hacerse diferentes recursos y artificios de la ficción y de los diferentes géneros para poder otorgarle esa precisión, ese carácter y proyectarla o potenciarla de alguna manera, ¿no? Entonces, y bueno, soy de mucho tomar notas, tanto en el teléfono como en el papel, y luego sí sentarme seriamente a darle forma y a permitir que las mismas historias en su curso natural, en su pulso de vida, me permitan a mí poder tener el oído y la vista afinada, ¿no? Como para poder reconocer ese latido y que sean las mismas historias las que me van llevando a abrir todas las puertas que hagan falta para que esa historia termine siendo en sí un efecto literario, artístico, porque bueno, obviamente que la historia es una parte, pero la narración, que es el cómo se cuenta esa historia y todos los artificios y la carga poética, transgenérica que pudiera estar inmersa dentro del proceso creativo es la que termina dándole realmente esa calidad artística, ¿no? Por eso me peleo con los textos profundamente. De hecho, en el último libro que estoy trabajando, llevo ya más de 2 años en él y bueno, me parece súper interesante cómo la naturaleza de todos estos procesos es cambiante, pero con un nivel de profundidad increíble. Por lo tanto, el proceso creativo es muy placentero y al mismo tiempo muy doloroso, porque a veces te toca salir de frases o de párrafos completos que tú habías apreciado muchísimo por el momento en el que lo hiciste, que los construiste, por la carga poética, metafórica, simbólica que tenía, por cómo sonaba, qué sé yo. Pero no tiene que estar, porque si está estorbando el curso natural de la historia, ese párrafo tiene que salir de allí. Y así es como más o menos estoy entendiendo este proceso con la escritura, sobre todo en este libro de cuentos, relatos de ficción, de los cuales ya ustedes en la Fundación Cultivar tienen un adelanto. Sin embargo, sería maravilloso que pudieran ver estas últimas ediciones de aquellos cuentos que comenzamos a contar en Santo Domingo y que hoy día se han convertido en otra cosa. Además, pues una constante en sus escritos, pues son eventos familiares y cercanos a ti que pones en los cuentos que cuelgas en las redes sociales, en Facebook o en Instagram. Pero, ¿por qué lo consideras importante, entretenido? ¿Cómo convertir lo cotidiano en mágico, trágico, cómico, público? Y bueno, hay algo muy curioso en todo esto, Walter, y es que yo no tomé la decisión con la certeza de saber cuál era el camino que se me iba a presentar a continuación, ni cuáles eran las herramientas, las estrategias que tenía que conocer para poder llevar adelante mi trabajo o mis nuevas iniciativas laborales. Y es por eso que también me enfrenté a un miedo muy profundo porque no manejaba esas herramientas para el momento y tuve que hacerme de ellas en el miedo más tremendo y radical de quedarme sin trabajo, por ejemplo. Entonces había que disponerse, había que inventárselas, había que jugárselas todas, había que salir a pelearse el trabajo. Y bueno, yo aproveché esa fisura que ya era una especie de feeling que traía con la lectura y la escritura y bueno, la aproveché para poder hacerme de todos los recursos que necesitaba para poder llevar adelante las actividades, los programas que tenían que ver con el proyecto del Plan Nacional de Lectura, ¿no? Y, por ejemplo, la posibilidad de hacerme narrador oral también está llevada por ese mismo miedo, porque de hecho desde siempre he sido una persona muy reservada, muy introspectiva, muy tímida, y enfrentarme a un público y mucho más
la posibilidad de narrar una historia de memoria y cargarla también de un montón de recursos gestuales para poder potenciar toda la narración. Para mí era un desafío tremendo. Yo me llené de muchísimos temores. Sin embargo, todos se fueron soltando en la medida que aprendí a hacer el ridículo y a confiar en el público, que muchas veces estuvo cargado de una nobleza tremenda porque me acompañó y bueno, y todavía siguen a mi lado de alguna forma, a pesar de todas las dificultades que se han presentado también en el camino, de las diferentes tareas que hemos asumido, más allá de la narración oral, por ejemplo. No fue fácil, no es una tarea sencilla dar un salto de este tipo cuando no tienes idea de lo que te vas a encontrar, cuando no hay certezas, cuando es un salto al vacío de alguna forma, pero bueno, en ese momento es donde ocurre todo. Actualmente tienes un trabajo que es bastante intenso en lo que proyectas y haces que las personas pues te sigan y consuman tus obras por las redes sociales. Con respecto a eso, fíjate que nunca he tenido como una pretensión que haya estado dirigida o orientada de alguna forma a un público, a una audiencia específica. Yo sentía que estaban contenidos allí y había que liberarlos, ¿no? Y bueno, en mi caso lo hacía a través de un texto escrito, que como te digo, siempre lo hago a través del teléfono. Una vez que eso se convierte en un hecho sistemático, es decir, de que ya no son textos aislados, sino que vienen siendo parte de una serie, como es el caso de Mi vida pública, Sueños de mesa, todo esto que te he comentado, es que, bueno, se ha despertado también como la inquietud de una serie de seguidores que están allí apoyando continuamente, como a la espera, a la expectativa de más. Y bueno, han surgido cualquier cantidad de anécdotas súper interesantes, la posibilidad de hablar con Otrova Gomas, por ejemplo, que es un autor humorista que yo admiro muchísimo, venezolano, o el caso, por ejemplo, de encontrarme con un gran director de cine con el que se dio la posibilidad de hacer un texto traducido que ya había publicado en la serie Mi vida pública, como fue el caso de El peinado de David Lynch, no recuerdo exactamente el título, pero a través de este texto y otro que tenía que ver con una redada en una toma de Yajén Barquisimeto, lo cierto es que llegué a esta persona, y esta persona es un director de cine venezolano que está en Los Ángeles y resulta que él al mismo tiempo es vecino de David Lynch, entonces se cruzó todo eso. Y bueno, lo cierto es que tradujimos el texto y se le hizo llegar a David Lynch. Aún no he tenido respuesta, pero es muy emocionante y muy gratificante poder saber de que en las redes se pueden tejer todas estas realidades, ¿no? Gracias a este trabajo pues de promoción en las redes y todo esto, también conoces a Cassiari y la revista Orsay. Cuéntanos, Javier, ¿cómo va esta experiencia con ellos actualmente? No, Walter, lo de Orsay fue una verdadera locura. Esta puerta que se abrió, que fue una mañana de un lunes, ya no sé exactamente qué fecha, debería anotarla porque de verdad fue un momento para mí deslumbrante. Yo había enviado estos textos pero sin ninguna esperanza. Iba a ser realmente improbable. Entonces, cuando yo me despierto esa mañana y leo un correo de Cristian Basilis, cuando veo que firma como Chiri, que dice que está interesado en publicar mis cuentos, fue un llantén entre la alegría, el llanto. No sabía si tomarme una cerveza o abrazar a mis hijos, que estaban dormidos en ese momento, porque yo leí el correo muy temprano, pero lo cierto es que lo asumí con esa alegría y con ese entusiasmo. Entonces, nada, yo igual estoy muy agradecido y sigo siendo fan de la revista Orsay. Igual se han abierto puertas también en otros espacios, en los ablucionistas de México, con la gente también de 5.8. He venido publicando en otros portales, la gente de la revista de la ULA, que es la revista actual, que también tiene una apuesta tremenda, que los invito también a seguirla en las redes sociales. Lo cierto es que Orsay sigue siendo para mí un gran baluarte, un bastión y bueno, acérquense de verdad a ese modo Cassiari que es tremendo y es el futuro en sí. Tienen un proyecto familiar llamado Cuentonáutica, que ya nos ha citado hace poco. Él invade todos los ámbitos del hogar, ya que está abierto al público para el disfrute de la lectura. ¿Cómo haces para no generar ese conflicto? Porque es como llevarse el trabajo a la casa, pues también otra vez Ediguer, los muchachos, como mezclados en el proyecto, pues. No, Walter, de verdad que la experiencia de Casa Cuentonáutica ha sido una de las experiencias más gratificantes, tanto para la familia como para el proyecto, aunque siempre es bien difícil saber reconocer ese límite de lo privado y las dinámicas familiares de lo que es el proyecto y el espacio común. Sin embargo, siempre nos estamos cruzando. De alguna forma, el don se convirtió en un espacio de trabajo y afortunadamente todos comulgamos de buena forma con esa idea desde el principio. De verdad que los niños estuvieron
encantados desde el momento que decidimos abrir las puertas de la casa y convertir la sala comedor en un espacio de juego lúdico donde se iban a reunir, bueno, más de 1500 títulos de literatura infantil y juvenil, además de una serie de juegos de los diferentes escultores del país, que todos estaban hechos con materiales muy nobles. Todo realmente fue muy emocionante para todos, además que se convirtió también como en una especie de sistema de crianza colectiva, grupal, de mis hijos y de nuestra familia, con todas las familias de la comunidad y de los diferentes ámbitos que se acercaban, de escuelas, de colegios, de familias, que venían desarrollando procesos creativos conjuntamente con nosotros durante algunos años, además del turismo local que también valoró de muy buena forma. Bueno, Javier, haces tantas cosas, pero en tus ratos libres, ¿qué haces? Otras de mis ocupaciones, más allá de ver películas, series, estar leyendo o escribiendo algún proyecto, alguna idea, está siempre concentrada en la familia, en los hijos, en la posibilidad de subir a la montaña, que es una especie también de experiencia de autoetnografía, porque comenzamos a ver lo interesante en todas las cosas, ¿no? Desde los insectos, desde esa fauna minúscula y muy particular del páramo, vamos también a buscar moras o hacemos grandes recorridos juntos adentro de la montaña y bueno, la vivimos y la pasamos así frente a 180 grados de todo el valle de Mérida, que de hecho creo que es una gran posibilidad, una gran oportunidad que tenemos todavía en este tiempo. Allí nos sentimos libres de pandemias, libres de virus, libres de cualquier mal. Ha sido también como nuestro búnker, nuestra trinchera y bueno, cada vez que podemos, mientras la gasolina lo permite, estamos en ese lugar mágico de encantamiento que es el valle. Nómbranos un evento agradable y desagradable en tu vida. Recuerdo hace algunos años en el barrio Pueblo Nuevo, en una actividad que tenía que ver con un festival de cine, conté una historia mitológica de origen africano que tenía una carga de violencia particular que luego se sublimaba o se transfiguraba, ¿no? A lo largo de la historia. Pero, sin embargo, tuve una crítica que fue muy frontal, muy directa de una de las personas de la comunidad con relación a eso, porque bueno, evidentemente que este es un barrio, sector popular que ha sido caracterizado por, bueno, los índices de violencia y esta señora me reclamó sobre esa historia. Me dijo, mira, todas las demás historias estuvieron bien menos esta. De verdad que estamos cansados de seguir replicando la violencia. Y bueno, más allá de un momento desagradable fue un tiempo de reflexión. De hecho, yo luego analicé los espacios donde estaba contando y qué tipo de historias estaba contando para la gente. Entonces, más que espacios desagradables, son espacios muy constructivos, pero que muchas veces vienen de momentos complejos, de confrontación, de discusión, de argumentación. Y bueno, ese ahora es el que recuerdo. Y te encuentras el silencio del otro lado o simplemente una respuesta de rechazo. Eso siempre duele un poco, es un momento desagradable. Sin embargo, también te está invitando es a seguir construyendo, a seguir trabajando, a seguir haciendo grandes esfuerzos para que tus textos cada vez tengan mejor resolución y puedas mejorar tu proceso creativo dentro de la escritura. Y obviamente que los espacios así agradables es cuando sucede precisamente lo contrario, ¿no? Como fue el caso de Orsay, cuando te despiertas una mañana y te das cuenta que uno de los autores que más admira y del trabajo que viene desarrollando a través de una revista donde enviaste tus textos, bueno, ha recibido de muy buena manera tu propuesta y la aceptan y si te pagan por eso, de verdad que ya llegas a un nivel de entendimiento y de agradecimiento con la vida que no tiene precio. Supongo que cada escritor comienza siendo un lector. ¿Qué le dirías a las nuevas generaciones que quieren realizar su vida como nuevos escritores y lectores? Beatriz, muchas gracias por la invitación. Es un gusto conversar contigo. Y bueno, te cuento también que yo agradezco muchísimo que no se haya publicado nada de lo que escribí en aquel entonces, hace 10 o 15 años, porque era un proceso creativo incipiente, inmaduro, aunque necesario. Entonces, bueno, la invitación también para todas las personas y los jóvenes que estén incursionando en la escritura o se quieran dedicar a ello, que bueno, tengan mucha paciencia, que todo tiene su tiempo y su momento perfecto para dar a luz. Dime cuáles fueron los escritores que más te han gustado. Parafraseando un poco al maestro de la ciencia ficción, Ray Bradbury, del cual he aprendido muchísimo, sobre todo a través de su libro Crónicas Marcianas, el cual recomiendo ampliamente a todos los jóvenes que estén incursionando en la escritura y en la lectura. Bueno, él tenía una apreciación sobre este tema y decía,
es imposible o técnicamente imposible o improbable de que escribas 100 cuentos malos. Por lo tanto, creo que ahí el llamado es a la constancia. ¿En qué fue inspirado tu primer libro? ¿Y qué te hizo escribirlo? Bueno, mi primer libro se llama Pacíficos y la Mutante, fue una producción que llevamos adelante en el año 2010 y bueno, está inspirado en Liana y en el proceso de gestación de su madre durante los 9 meses. De hecho, hay un cuento por cada mes y nada, era la primera vez que me enfrentaba a la literatura infantil. Venía de un recorrido más cuentista y de la línea poética en mi adolescencia. Y bueno, después de 11 años de ejercicio, de la carrera en los estudios ambientales, donde me desprendí completamente de la literatura, de la palabra escrita y hasta de la lectura, bueno, sucedió este milagro. Y bueno, otra vez a partir de ese momento comienza mi carrera literaria. Y por último, ¿cuál fue tu primer llamado a la lectura? Yo no sé exactamente si cuando tenía 14, 15 años y me encontraba escribiendo mis primeros cuentos, yo estaba claro de que lo que me estaba llevando era una pasión o un vicio o una ansiedad, un sentimiento profundo. Lo cierto es que en mi caso esa pasión es intermitente. En algunos momentos está en pleno furor, muy activa, acelerada, a un ritmo impaciente y otras veces en periodo de descanso, de maceramiento, de maduración, y creo que también es un espacio oportuno y creativo porque es justamente cuando dejas de escribir que estás tomando los insumos, la materia prima, para luego, cuando llegue el momento, dedicarse con plenitud, con más fuerza, con nuevas herramientas, y por eso me parece que es la mejor opción. Bueno, Javier, un abrazo, muchas gracias por estar siempre allí dándonos la mano a la Fundación Cultivar. Espero que, bueno, siempre tengas ese corazón abierto como siempre lo tienes y sigamos compartiendo en lo largo de la experiencia con las dos instituciones de la imaginación como es la Fundación y la Cuentonáutica, pues que estemos siempre de la mano, que estemos allí trabajando. Muchas gracias, Javier.